Hola muchachos, buenos días, señorita. Perdón, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Les voy a pedir el favor Buenas noches. de que Buenas activemos, noches. buenas noches, de que Buenas activemos las noches. cámaras, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Les voy a pedir el favor a todos de que activen sus cámaras. Buenas noches. Buenas noches. Y que las mantengamos siempre activas durante nuestras clases. Hagan de cuenta que estamos presencial. Por favor, sus cámaras. Diana, Joana, Luis Carlos, sus cámaras, por favor, estoy esperando que las activen. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Joana Castillo, creo que es. Joana Castellanos, María Fernanda, sus cámaras. Ah, claro, tienes dos cámaras, ¿no? Dos pantallas. Joana Yo, Castellanos. sí, señor, yo tengo dos pantallas. No, ok, Ana Belena también. Sí, tengo dos pantallas, profe. Luis Carlos. La Doble. cámara. Ok, gracias. Recording in progress. María Fernanda. María Fernanda, tu cámara. Camila, tu cámara. Todos tienen la posibilidad de activar sus cámaras. Un momentico, miro. Pero miro la... Estoy colocando esta carga. Todos tienen la autorización para prender sus cámaras. Todos tienen. Vamos acá. Joseph, la cámara, por favor, la tiene, eso, ahora sí, ya la tienes activa. Lo mismo, bueno, María Fernanda Squitio, creo que la tiene, todos tienen la posibilidad de tener sus cámaras activas, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, pido excusas por la demora en mi ingreso, no me estaba dejando ingresar
a mi plataforma, entonces pues no sé qué estaba pasando, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a comenzar nuestra clase. Bueno, ayer estábamos hablando en clase con respecto al aprendizaje jugando con Valeria. organizacional. Dime. ¿Alguien me habló? Viviana, ¿tú dijiste algo? Buenas noches, profe. Ah, señorita, buenas noches. Bueno, ok. Entonces, estaba iniciando la clase haciendo un pequeño resumen de lo que hablábamos nosotros ayer con respecto a los procesos de aprendizaje que se presentan en las organizaciones, la manera como lo que pretendemos nosotros desde el punto de vista del comportamiento humano, pues tratarlo de modificar. Pero ¿qué es lo que queremos modificar? Lo que nosotros queremos modificar es precisamente lo que no está funcionando bien. De tal manera que nosotros observamos el comportamiento de nuestra gente en la empresa donde estamos trabajando y lo que hacemos es como reducir las conductas que son pues como no muy adaptativas, no muy funcionales, no muy adecuadas, conductas que realmente lo que hacen es dañar el ambiente, dañar la productividad, dañar las relaciones laborales. Entonces lo que se pretende es pues mejorar cada uno de esos aspectos. Hablábamos nosotros entonces de ese condicionamiento clásico para poder modificar comportamientos y que ese condicionamiento clásico hace referencia a una serie de asociaciones que permiten que las personas de la empresa se adapten a algunos cambios que nosotros queramos implementar en el área, en la empresa, en el departamento, por ejemplo, en contabilidad, en recursos humanos. Entonces lo que pretendemos nosotros es generar pues como esos nuevos aprendizajes y que lo veíamos con Iván Pavlov en su aprendizaje o por asociación, ¿no? Que es la unión entre el estímulo incondicionado con el estímulo neutro para generar una respuesta condicionada y que ese estímulo neutro se convierta en un estímulo condicionado para que genere, como les digo, esa respuesta condicionada. Les había pedido el favor a ustedes anoche en clase de que indagáramos un poco, pues, los tipos de reforzamiento que quedamos allí y con respecto al aprendizaje social de Albert Bandura. Entonces, no sé quién quiera hablarme con respecto a los tipos de reforzamiento, qué preguntas tienen, qué dudas tienen, entonces para yo poderlos escuchar y aclararles el tema. ¿Quién desea participar? Para que nosotros participemos, pues lo que vamos a hacer nosotros es levantar la mano. Lo que vamos a hacer es esto. Miren, ahí yo levanté la mano. ¿Sí? Ahí yo levanté la mano, entonces ahí abajito en la pantalla dice reacciones y lo que hacemos es levantar la mano. Levantamos la mano y ya sé que ustedes me quieren preguntar algo, que quieren participar. Entonces, vamos a hacerlo. Espérate, yo bajo mi mano para... Listo, ok. Bueno, comenzamos con su merced Alejandra. Alejandra Pinto, quiero escucharte. Buenas noches, cuéntame cuál es tu pregunta, cuál es tu aporte, qué quieres comentar. Hola, buenas noches. Hola. Pues digamos que estábamos, o sea, pues me enfoqué como en lo de Skinner y él decía que eran los estímulos condicionales o reforzados, era algo que se repetía constantemente
y que eso se podía manejar en una utilidad ya sea psicológica, escolar, familiar o pues en el ámbito laboral. Sí, ok. Él decía que había unos reforzadores positivos y que en esos reforzadores positivos eh, decían que eran unas conductas que generaban un proceso de satisfacción. Él hablaba como ejemplo, que como comer, que era algo que si uno tiene hambre, por ende, pues si tiene hambre, pues una satisfacción que tiene es ir a comer. Y en el tema negativo, decía que eran las consecuencias, era como eliminación de aquellas consecuencias que considere negativas, como lo malo. Sí, ok. Pero entonces, ahí en lo negativo, no entendí muy bien lo negativo, porque él decía que no era como algo negativo, sino como, es que tengo una palabra, pero creo que no la noté. Es que no decía que era como algo malo, sino algo, ¿Tú estás hablando del reforzamiento negativo? sí, que él, es Ok. que él decía que había el positivo, que era pues algo como que la satisfacción Ujú. de lo que uno hacía, de la conducta que Sí, uno tenía. ok. Pero entonces en los negativos era como la administración de castigos o estímulos adversivos, es la vaina. ¿Qué A es ver, sí, bueno, adversivo? es la vaina, dices tú, ¿no? Es la vaina, ¿no? ¿Qué vaina? Bueno, ok, listo. Ya te voy a responder la pregunta. De pronto, algunos de ustedes, así con su merced Alejandra, de pronto tienen la misma inquietud. Ya vamos a abordar ese tema. María Fernanda, te escucho. Bueno, buenas noches, Hola, profe y señorita, ¿cómo está? compañeras. Bueno, con respecto a lo que decía mi compañera, sí, tiene bastante razón, dijo como algunas cosas muy claras y digamos que me gustaría agregar pues otro tipo de cosas. Entonces, digamos que el condicionamiento de Skinner es como lo que normalmente lo voy a ver como más que todo como ejemplo en el ámbito educativo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces es ahí donde nosotros estamos llevando ese proceso, que es, por ejemplo, lo que decía Skinner es que hay respuestas, en este caso, espera, que generan perdón, hay respuestas que generan un refuerzo tanto positivo como negativo, si no estoy mal, ¿sí? Sí, Entonces, por ejemplo, el positivo, entonces en ese caso voy a poner el ejemplo del colegio, entonces digamos, bueno, de la universidad en general. Entonces, yo tengo el refuerzo positivo sería que si yo hago la tarea, el profesor me va a dar una buena nota. Entonces, sabemos que eso nos va a incentivar a, como a seguir realizando la tarea bien, pues para continuar con la tarea, sí, ok. perdón, con la buena nota. Y en cambio, pues hay momentos en que de pronto la respuesta es negativa, entonces, en ese caso, el refuerzo termina siendo un castigo. Entonces, al ser un castigo, este castigo está dividido, lo que yo vi, pues, no sé, lo que entendí, en tanto positivo como un castigo positivo como uno negativo. En los dos, obviamente, existe que, pues en este caso, disminuya la repetición o disminuya la probabilidad de que de pronto, por ejemplo, en el colegio, digamos, perdón, en la universidad, si tengo una mala nota, entonces lo más probable es que yo, o sí, espérame, ya que me confundí. Espérame, disminución, la probabilidad, o sea, el castigo disminuye la probabilidad de que ocurra nuevamente. Entonces, en ese caso, lo que yo entendí es que la efectividad como tal del castigo es pasajera y desaparece. ¿Por qué? Porque después lo más probable es que vuelva y repita de pronto si el castigo fue, por ejemplo, hay un ejemplo de que el hermano le pegó a la hermana, entonces si la mamá le pega al hermano, el hermano pueda que en ese momento, digamos que deje por el momento o un tiempo de hacerlo, pero puede ser probable de que vuelva y continúe. Entonces, voy a hacer como el ejemplo de lo que yo entendí del ratón, del experimento que hizo Skinner, para ver si de pronto o logro explicarme o de pronto estoy equivocada. Entonces, lo que yo entiendo es que, pues, como sabemos, estamos hablando de que ellos generan
O sea, empiezan a hacer el behaviorismo, si no estoy mal, que es la manera de observar cómo se comporta, perdón, algún ser, algún sujeto, en este caso los animales, como veíamos la clase pasada ¿sobre quién? Sobre Pavlov, incluso pues el profe lo decía, que Skinner llegó y empezó como a desglosar de ahí para sacar las consecuencias porque no se trata solamente de que ellos actúen y ya por medio de un condicionamiento, sino saber que de pronto ese condicionamiento, si en algún momento se elimina, lo más probable es que continúe, digamos, como el proceso de creer sí, de crear como ese estímulo condicionado. Es decir, digamos como él explicaba en lo de la caja del ratón, entonces en la caja del ratón había un botón o había como una palanquita que no tenía, o sea, era un estímulo neutro, ¿sí? Porque no generaba ninguna respuesta ante la rata. El ratón solamente tenía como hambre y pues estaba buscando como dónde encontrar la palanca. En este caso, la comida sería el refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque, pues, como le decía mi compañera. Entonces, lo que entiendo es que pues, el ratón empezó a buscar, espichó la palanca y precisamente le salió la comida. Obviamente la rata queda satisfecha y vuelve y digamos que esto hace que se vuelva recurrente, se vuelva repetitivo esta acción, porque así sabe que si va a espichar la palanca, pues así va a obtener la comida. También entendía que, digamos, al espichar la palanca, creo, que se prendía un bombillo verde. Eso también era un estímulo neutro porque pues digamos que el bombillo no significaba nada representativo para el ratón. Entonces, ya luego empezaron las consecuencias. Entonces ya en este caso fue donde Skinner cambió como la forma como de que el ratón, sí, como la forma condicionada y ya en vez de que al espichar la palanca le saliera comida, creo que le pasaba corriente en el piso, si no estoy mal, ya el ratón recibía corriente, eso creo que fue lo que recuerdo haber entendido. Y pues obviamente ya cuando es totalmente negativo este proceso, entonces ya el ratón sabe que es mejor que no espiche la palanca. Ya luego vuelve e intenta, entonces digamos cuando vuelve e intenta, vuelve y le pasa corriente, entonces él ya asocia de que vuelve y espicha, entonces ya no va a volver a espichar la palanca porque ya no le va a pasar comida, sino le va a pasar un corrientazo. Entonces, digamos que de eso se trata más que todo, porque digamos que lo que busca el behaviorismo es buscar un conjunto de relaciones entre estímulo y respuesta. Entonces, si el estímulo, en este caso es la comida, la palanca, entonces el ratón, o en este caso, pues hablando como del ratón, va a saber que tiene comida, pero si de pronto ese estímulo cambia y en vez de darte comida te da el corrientazo, pues cambia completamente como la forma de asociar cada una de las cosas y por eso digamos que ya deja espichar. Entonces, por eso se vuelve un castigo y un castigo que luego puede que vuelva y se repita. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella recibió el corrientazo, bueno, el ratón, digamos que ella sabe que en cualquier momento que espiche la palanca pueda que vuelva y saque comida. Entonces, lo que entiendo más o menos es eso, que al momento de que uno sabe que no lo hace de pronto hasta el momento, si un castigo es, digamos, físico, verbal, digamos en este caso, pero después puede traer más adelante implicaciones. Por ejemplo, no puede que de pronto no lo vuelva a hacer, lo que entiendo. Lo que pasa es que tiene más complicaciones como lo que tiene que ver con lo psicológico, con el comportamiento, con la baja autoestima y sobre todo en este caso cuando tiene que ver con las primeras infancias. Por eso, digamos, se está tratando desde la educación cambiar el refuerzo conductual y esperamos que él tenga una respuesta positiva siempre y digamos si no la tiene un castigo y más bien pues buscar diferentes como formas de comportamiento que no tengan que ver específicamente cómo se ha manejado y ya. Bueno, ok, gracias. Baja tu mano, María Fernanda, gracias. Viviana, ¿tú quieres comentar algo? Hola, Viviana. Sí, profe, pues según lo que yo entendí de la teoría de Snicker, era que pues que se premiaba por obedecer alguna conducta. Él explicaba que la conducta era adquirida como por medio del aprendizaje y que eso se desarrollaba a partir de algún estímulo, sea bueno o sea malo.
O sea, si el estímulo era positivo, entonces se le daba algún premio o algún castigo, pues dependiendo de lo que se buscara. Asimismo en lo negativo. ¿Ya? Gracias, Viviana. Diego Moreno, por favor. Hola, buenas Bueno, noches, Diego. compañeros, muy buenas noches, compañeras y compañeros. Profe Javier, muy buenas noches. Hola, Diego. Bueno, dentro de lo que yo pude leer en la tarde de hoy, el día de hoy, acerca de la teoría de Frederick Skinner, es algo muy interesante que él también decía y proponía acerca de el temor al rechazo. Y esto es una cuestión muy interesante que, digamos, actualmente se viene viviendo, ya sea en situaciones familiares, en situaciones empresariales, en situaciones de relaciones de pareja, sea para todo contexto. Y él decía lo siguiente, que si el individuo es rechazado varias veces o en ciertas situaciones por sus padres, maestros, amigos o parejas sentimentales, la persona desarrolla un temor o una fobia que el evento se vuelva a repetir y trata de evadirlo a toda costa. En este caso, como tal, como conclusión de esta pequeña intervención, es que la persona, como tal, al recibir como este estímulo, este tipo de rechazo, la persona trata de huir como tal del problema, que propone también Frederick Skinner. Como tal, él propone es realizar, realizar obviamente pues un tipo de terapia para que la persona como tal, en cualquiera de las situaciones que se llegue a presentar, la persona o la situación afronten como tal ese tipo de problema para que no se llegue a ese tipo de conductas de fobias y como tal de estar evadiendo la cuestión del problema. Ok, ok, bien. Sí, muchas gracias por las intervenciones de cada uno de ustedes. Si ustedes recuerdan, en los últimos minutos de la clase de anoche, dejé como un precedente con respecto a la ley del efecto de Tordan, de Edward Tordan, en donde él decía que la conducta genera consecuencias. Él decía de que si una conducta positiva, o más bien, si una conducta es seguida por una consecuencia positiva, esa conducta en el futuro se va a incrementar. De otra manera, si una conducta es seguida por una consecuencia negativa, esa conducta seguramente hacia el futuro se va a disminuir. Entonces, Skinner plantea, cuando tú hablabas del behaviorismo, que es una palabra en inglés que significa conductismo, behavior es conducta en inglés, ¿sí? Entonces, el conductismo, que digamos que pues Pavlov, Tordan y más que todo Skinner fueron los pioneros, los fundadores y los que le dieron la base sólida a la corriente conductual, es decir, a la conducta, cuando hablábamos nosotros del comportamiento. Y pues bueno, pues siempre se ha empleado en espacios de laboratorio, de investigación, pues la conducta de las ratas, la conducta de los gorilas, de los simios, de los chimpancés, de los peces, entonces como que de las palomas inclusive. Entonces empiezan a hacer una serie de estudios para poder mirar el comportamiento de estas especies para poder entender pues la teoría conductual. Entonces, retomando lo que Tordan decía, Skinner pues complementa pues
todo lo relacionado con la conducta en nosotros los seres humanos. Entonces, uno trata de mirar exactamente, o nos hemos preguntado por qué las personas, sean adolescentes, sean niños, sean adultos, tienden a repetir algunas conductas. Si estamos hablando de que la repiten, pues debe ser de que algo ha sucedido en el contexto en donde está esta persona, sea niño, adolescente o adulto, ¿sí? Entonces, se habla de que nosotros tendemos a repetir una serie de conductas, ¿sí? Entonces, todas las personas en algún momento determinado llevamos a cabo diferentes conductas. Cuando hacemos una conducta, pues tenemos siempre una intención, ¿no? Si yo quiero abrir la nevera, es para prepararme, buscar algo que prepararme para comer, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de la intención. Pero lo importante de la conducta es el refuerzo. Eso quiere decir que cuando nosotros emitimos una conducta, esta conducta me genera a mí, o espero que me genere un refuerzo, ¿sí? Entonces, lógicamente eso ocurre después de la conducta. O sea, cuando yo emito una conducta, siempre voy a tener una consecuencia. Entonces, eso es lo que importa, que la persona obtiene al realizar la conducta o un refuerzo o un castigo, ¿sí? Y pues a eso se le conoce como los reforzadores de la conducta. Entonces, eso lo empezó a trabajar Skinner. Los reforzadores, digámoslo así, son las consecuencias inmediatas a la conducta. Es decir, emito la conducta y obtengo un resultado. Todo esto pues ocurre justo después de la conducta que se ha generado. Y estas consecuencias van a contribuir a que se repita o no esa conducta, ¿sí? O que, por lo contrario, se disminuya o que se vaya disminuyendo o reduciendo gradualmente, ¿sí? Entonces, eso, lo que tú mencionabas en el contexto escolar, en los colegios, pues se maneja muchísimo el conductismo, se maneja muchísimo la conducta y la consecuencia. Cuando el niño o la niña realiza una acción, esa acción genera una consecuencia, ¿sí? Esa acción que tuvo el niño siempre va a repercutir en el contexto y pues si esa consecuencia es positiva, ya sabemos nosotros que esa conducta se va a disminuir, ¿sí? Pero si la conducta obtiene una consecuencia positiva, seguramente esa conducta en el futuro se va a incrementar. Hablemos entonces, según lo que nos planteaba Skinner, hablemos entonces de los diferentes tipos de refuerzo que tienen nuestras conductas, nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de reforzadores. Está el reforzamiento positivo, como su nombre lo indica, es algo agradable, obtengo algo agradable, y entonces esa presentación de un estímulo agradable ocurre después de una conducta. Me comporté bien y me felicitaron, ¿sí? Entonces, eso me pareció genial porque obtuve una felicitación por mi conducta. ¿Ven? Ese sería el reforzamiento positivo. Ahora, si hablamos nosotros del reforzamiento negativo, que yo sé que esto de pronto puede confundir la terminología que se utiliza, en el reforzamiento negativo, lo que voy a hacer es quitar, pero yo voy a quitar algo que a la persona no le gusta, ¿sí? Dice que el reforzamiento negativo es la retirada de un estímulo negativo
luego de una conducta. ¿Sí? Si nosotros hablamos de estímulo negativo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo organizacional. Resulta que yo tengo un trabajador que él no le gusta llegar temprano. ¿Sí? Él la entrada es a las 8 de la mañana a la empresa y él normalmente llega a las 8:30, 8:40, o sea, llega tarde. ¿Sí? Entonces, yo necesito que él modifique esa impuntualidad. Yo necesito que él cambie eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es decirle a este personaje, vea, Pablito, usted llega la mayor parte de los días tarde. Entonces, la hora de ingreso es a las 8 de la mañana y la hora de salida es a las 6 de la tarde. ¿Sí? O a las 5 de la tarde, digámoslo a las 5. Entonces, ese es el horario para todo el mundo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y usted está llegando a las 8:40, casi las 9. Y pues yo le he hablado a usted y pues usted no me ha querido hacer caso. ¿Sí? Entonces, ahora usted a partir de mañana, su hora de salida es a las 6. Mientras los demás compañeros salen a las 5 normalmente, usted sale a las 6. Pero, pues, lógicamente, usted entra también a las 8. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de que la persona obtiene una consecuencia negativa, que es salir una hora más tarde. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del reforzamiento negativo, se dice que es la retirada de un estímulo negativo. Como yo quiero que él modifique esos comportamientos de llegar tarde, de esa impuntualidad, entonces yo le voy a decir, una vez usted me demuestre que está llegando puntual durante las siguientes 3 semanas, entonces yo le retiro a usted el castigo. ¿Sí? Le retiro, o sea, usted vuelve a su horario normal de 8 a 5. ¿Sí? Pero mientras tanto, si usted no cumple, usted sale a las 6 de la tarde. Cuando yo veo que Pablito está llegando muy juicioso todos los días a las 8 de la mañana, entonces yo ya me acerco y le digo, a partir de mañana, Pablito, usted puede empezar a salir a las 5. ¿Qué le retiré? El estímulo negativo. Tras la conducta del cumplimiento. Eso sería el refuerzo negativo. ¿Sí? Miren que acá en el refuerzo negativo estoy dando un premio en el refuerzo positivo y en el refuerzo negativo estoy quitando algo negativo. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos del castigo, pues es lo que hemos hablado ahorita en estos días con respecto a la presentación de una situación desagradable o aversiva después de que la conducta se ha omitido. ¿Sí? ¿Quieren apagar el micrófono, por favor, mientras, porque se escuchan voces allí que, por favor. Bueno, ok. Gracias. Entonces cuando la conducta se emite, pues entonces lo que yo, y es una conducta negativa, pues lo que voy a dar yo a esa persona es un castigo. Entonces la consecuencia es sancionar a la persona. Entonces ahí estamos hablando de ese castigo. Presentación de un estímulo desagradable o aversivo para la persona después de ha hecho la conducta. ¿Sí? Pues realmente allí lo que estamos hablando nosotros es de que la persona ya entendió de que por ese mal comportamiento recibió un castigo. ¿Sí? Y la extinción, estamos hablando de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo
y extinción. ¿Sí? La extinción se da, o el proceso para que se dé la extinción, es la ausencia de las consecuencias. A mí me gusta colocar este ejemplo porque este programa de Los Simpson pues maneja mucho este tipo de condicionamientos de Skinner. Se maneja muchísimo el conductismo en Los Simpson. Y entonces traigo a colación este ejemplo porque resulta que, de pronto ustedes lo vieron, Bart, el hijo de Homero, pues él es un niño muy particular, muy rebelde, muy desobediente. Entonces, en Springfield, entonces él empezó a hacer sus pilatunas y para evitar ser sancionado, ser castigado, él dijo, yo no fui, ¿no? Él dijo, yo no fui. Entonces, eso generó tanta curiosidad y tanta risa en las personas de Springfield que todo el mundo se reía. Entonces, la conducta de Bart era decir, yo no fui, era una conducta verbal. Tenía su pilatuna, su rebeldía, digamos que rayaba las paredes o tiraba pintura en las paredes. Entonces, esa es la conducta. Y él decía, cuando lo habían descubierto, entonces él decía, yo no fui. Entonces, cuando él decía, yo no fui, la gente se reía. La gente se reía. Entonces, esa consecuencia que Bart recibía hizo que la conducta de la rebeldía y del yo no fui se incrementara. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo alababa, aunque pues, los Simpsons son exagerados, pero todo el mundo lo felicitaba, todo el mundo le hacía venia. O sea, se volvió el niño popular de Springfield. Entonces, allí estamos viendo el comportamiento de Bart y la consecuencia. ¿Sí? Entonces, eso siempre pasó. De hecho, el alcalde de Springfield, exageradamente, como era un niño tan popular, le hizo un busto. Entonces, claro, toda la conducta negativa de Bart se incrementó. ¿Quién se la incrementó? Pues la sociedad. ¿Quién se la incrementó? Los compañeritos, porque era el niño importante, el niño que era el centro de atención, porque todo el mundo lo reconocía. Entonces Bart se sentía supremamente importante, se sentía muy el niño número uno de esa ciudad. Entonces realmente lo que hizo Bart fue obtener ganancias por esas pilatunas y por decir yo lo fui. Y así fue por mucho tiempo, por mucho tiempo. Imagínense ustedes una curva en donde la conducta, por favor imagínenla, en donde la conducta de Bart se incrementó cada vez que se la premiaban. ¿Y cómo se la premiaban? Pues con aplausos, con risas, con felicitaciones, con haciéndole entender de que era el niño importante. Entonces, pues esa curva se incrementó, ascendió hasta unos niveles muy altos. ¿Sí? Entonces, que así pasaron unas semanas en donde Bart era el chico más popular de Springfield. Pero, pues así como empezó y subió esa conducta o esas conductas de rebeldía y de desobediencia de Bart, entonces llegó un momento en donde fue tan repetitivo eso, tan constante, tan frecuente, porque todos los días se vivía eso, que ya todo el mundo, pues como que ya no tenía el mismo valor, ya todo el mundo ya no lo veía como el chico importante, ¿no? Entonces, Bart empezó a decir, yo no fui, y la gente lo ignoraba. La gente no le decía absolutamente nada. La gente simplemente le daba la espalda, ¿sí?
no le sonreía. Entonces, Bart intentó incrementar esa conducta del yo no fui y ser un poco más rebelde, pero ya todo el mundo lo ignoraba. Entonces, volvamos a la imaginación de esa curva que ascendió, que tuvo su pico, el término que utilizamos hoy día en el mundo, pues el pico por la pandemia. Entonces, llegó a su pico más alto la importancia de Bart y empezó a descender. ¿Por qué descendía? Porque ya nadie se la reforzaba. Acuérdense que estamos hablando de reforzadores, ¿sí? Reforzadores que hacen que se mantenga una conducta, ¿sí? Entonces, cuando el Bart empezaba a hacer sus travesuras y decía yo no fui, pues ya nadie lo volteaba a mirar. Entonces, cada vez en esa curva, en esa montañita que empezó a decaer, entonces ya la gente no le prestaba atención. Entonces, ahí se dio la extinción. Por eso se habla de la ausencia de consecuencias. Cuando ignoramos la conducta de esa persona, en este caso de Bart, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto o el objetivo de ignorar? Pues de que se extinga esa conducta, ¿sí? Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo, extinción y el último es la omisión. Y la omisión tiene mucho parecido con la extinción. Las conductas de los niños se presentan porque son reforzadas en este caso. La conducta de la delincuencia es mantenida porque no tiene malas consecuencias. Por el contrario, tiene consecuencias positivas, desgraciadamente. Entonces, cuando hablamos nosotros de omisión, que es el otro tipo de refuerzo o tipos de reforzadores, la omisión lo que hace es, como su nombre lo indica, omitir. También tiene mucho que ver con no prestar atención, ¿sí? Normalmente cuando uno busca cambiar la conducta de los pequeños, de los niños, uno encuentra que los niños lo van midiendo a uno, lo van probando a uno a ver qué tanto uno cede o qué tan rápido uno cede. Entonces, en la medida que yo voy con mi hijo por la calle en un centro comercial o entro en un centro comercial, mi hijo tiene 5 años y cada vez que quiere algo me arma que berrinche, que pataleta y entonces se tira al piso. Entonces yo para que no haga el oso y no que yo en ridículo, entonces yo termino comprándole lo que él quiere, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que deje de comportarse de esa manera. Lo que trata la omisión es de ignorar. Por eso se habla de omisión. Omisión es no prestarle atención. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa omisión, pues lo que logramos allí es de que la persona ya deje de comportarse de esa manera. Entonces, eso es algo muy importante en los diferentes tipos de reforzado. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo, extinción y la omisión. Entonces, nosotros sabemos que hay reforzadores primarios, que era lo que estábamos hablando ahorita de que cuando yo tengo hambre, pues entonces mis conductas apuntan hacia irme a comer algo porque tengo hambre. O sea, los reforzadores primarios están relacionados con la parte biológica, ¿sí? Tienen un valor innato, ¿sí? Y cuando yo tengo hambre, pues yo trato algo de comer. Cuando yo tengo sed, pues busco qué tomar. Cuando yo tengo sueño, pues busco a dónde dormir, ¿sí? Entonces lo que yo hago es obtener un reforzador primario que está asociado con mi organismo, con la parte biológica de mi organismo como persona. Entonces allí estamos hablando de que eso ha sido, pues, desde una temprana edad, cuando
Cuando el bebé tiene hambre, pues llora y obtiene la mamá le da pecho o le da biberón, pero obtiene su recompensa. Pero eso es un reforzador primario, porque es algo biológico, ¿sí? En cambio, los reforzadores secundarios son aprendidos, porque son dados prácticamente por la sociedad. Los reforzadores secundarios prácticamente adquieren ese valor cuando, por ejemplo, el dinero se convierte en un reforzador secundario, porque yo con dinero puedo irme a comer lo que yo quiera. Si yo no tengo plata, pues no puedo, ¿sí? Entonces, el dinero se convierte en un reforzador secundario. Entonces, yo miro en mi billetera cuánta plata tengo y qué puedo comer, ¿sí? Entonces, yo reviso eso en mi billetera. Entonces, cuando yo obtengo mi dinero, puedo irme a KFC, o me puedo ir a Domino's Pizza, o me puedo ir a hamburguesas del Corral, donde sea, pero porque tengo el dinero, ¿sí? Entonces, el reforzador secundario me permite a mí satisfacer unos reforzadores primarios, que en este caso es calmar el hambre, ¿sí? Y algo que también se convierte en un reforzador secundario es la aprobación social. ¿A quién no le gusta que lo feliciten? ¿A quién no le gusta que lo aplaudan? ¿A quién no le gusta que lo reconozcan como un buen trabajador? Entonces, si a mí me mencionan en la empresa como el mejor trabajador del mes, eso es un reforzador secundario, ¿sí? O un aplauso es un reforzador secundario. O una palmada en la espalda es un reforzador secundario. Una sonrisa es un reforzador secundario. ¿Y eso cómo se aprendió? Por medio de todo este tipo de aprendizajes que estamos viendo desde el día de ayer. Porque estamos asociando que cada vez que yo tengo una conducta, me va bien o me va mal, ¿cierto? Entonces, si obtengo yo un reforzador secundario o recibo un reforzador secundario, seguramente eso que yo hice y que me generaron esa felicitación, pues la voy a querer mantener, ¿sí? Entonces, están esos reforzadores primarios y están esos reforzadores secundarios, pero también están los reforzadores generalizados. Y están asociados a muchos reforzadores, tanto primarios como secundarios. Entonces, eso es lo que hace referencia a los diferentes tipos de reforzador, ¿sí? Y eso es lo que nos plantea Skinner. Skinner nos dice, oiga, la conducta es, y él trabajó pues con la caja de Skinner. La caja de Skinner es un dispositivo en donde él trabajaba con las ratas y empezaba a trabajar con las ratas para modificar comportamientos de ellas, ¿no? Entonces, para trabajar con las ratas, él empezó a crear unos tipos de programas de reforzamiento, que ya los vamos a ver a continuación, ¿sí? Y lo que quería él ver es cómo se aprende y se desaprende cierto tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, para poder modificar comportamientos en las personas, lo que uno puede tener es, por ejemplo, con los trabajadores, es primero, como primer aspecto, identificar los reforzadores que yo le puedo dar a mis trabajadores. Si es en tiempo, si es en dinero, si es en bonos, si es en algún material, algún electrodoméstico, no sé, ¿sí? Yo tengo que mirar, identificar los reforzadores. Si para esta persona es más importante un reconocimiento verbal o una medalla o una reunión para resaltar todo lo que él hace, lo que ha hecho, ¿sí? Cada persona es diferente y lo que es importante para alguien de pronto no lo es para otra, ¿sí? Entonces, los reforzadores van a variar de acuerdo a la persona, ¿sí? Lo que para mí me motiva, para otra persona no la motiva, ¿sí?
Por ello es importante identificar, y es muy fundamental identificar tanto los estímulos materiales, las actividades que les gustan a los trabajadores, los estímulos sociales que se pueden tener, que sean agradables para nuestros trabajadores. Y esto, pues lógicamente, también se trabaja para con nuestros hijos, para los niños, ¿sí? Entonces, aquí, como primer aspecto, cuando hablamos nosotros de cómo podemos nosotros utilizar los refuerzos, entonces, como primer aspecto está el identificar qué tipo de reforzadores yo puedo utilizar. Pero también tengo que tener claro que para cada persona no todos los reforzadores son importantes. Para cada uno puede ser diferente en cuanto a importancia, ¿sí? A algunos no les importan los estímulos materiales, de pronto les importan los estímulos sociales. Entonces, tenemos que identificar esos reforzadores. Tenemos que reconocer qué es lo que les gustan a nuestros trabajadores y qué tipo de estímulos sociales se pueden utilizar para ellos, ¿sí? Otro aspecto importante cuando hablamos nosotros de los reforzadores es hablar de que el refuerzo se entrega en el momento adecuado. Es decir, de que nosotros podamos decir de que se presentó la conducta y se recibió el premio. Puede que sea así. O por el contrario, se presentó la conducta y al fin de mes se hace una reunión para leer un acta en donde se está felicitando a la persona que tuvo la mejor productividad de la empresa. Entonces, lo importante es que sea en el momento adecuado y hacerlo de pronto justo cuando la conducta deseada ocurre, ¿sí? Entonces, hay un trabajador que fue el vendedor del mes, entonces hay que reconocerle eso, ¿sí? No lo puedo hacer antes pues, porque pues, no ha cumplido con su meta. Entonces, la idea es de que lo haga, que tenga la conducta que yo espero, que sea productivo laboralmente y inmediatamente lo doy su refuerzo, ¿no? La idea es no demorarlo tanto. La idea no es demorarlo tanto. De pronto, si en la empresa lo que se tiene claro es de que la persona hizo lo que tenía que hacer y fue muy productivo, entonces lo anotamos y reconocemos y le decimos, oiga, muy bien, excelente. Entonces yo lo anoto en una agenda donde luego se va a hacer un reconocimiento mucho más público, ¿sí? Pero que él sabe que nosotros lo anotamos porque es una persona supremamente comprometida con la empresa. Entonces, allí lo que hacemos nosotros es de que no, si le estamos demorando el refuerzo, es precisamente para hacerlo de una manera mucho más suntuosa, mucho más bonita, mucho más de alabar todo ese tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, nosotros como jefes de área, como líderes, como padres, como personas con autoridad al interior del trabajo, de la empresa o de la casa, lo que nosotros tenemos que definir claramente es cuáles son las conductas que considero yo son buenas y las que deben ser reforzadas, ¿no? Entonces, ya tenemos claro qué tipo de reforzador vamos a utilizar, tenemos claro a qué persona es a quien vamos a felicitar o a reforzar, vamos a saber en qué momento le vamos a entregar el reforzador, ¿sí? Qué tipo de reforzador vamos a utilizar, como les digo. Entonces, la idea es que yo tengo una gran lista de opciones para poder reforzar conducta. Porque si yo refuerzo siempre con lo mismo, ese refuerzo con el paso del tiempo pierde valor, ¿sí? Pierde valor porque pues no, ya, o sea, inicialmente la persona se ponía, entraba en una felicidad pues absoluta, pero en este caso pues no lo vamos a hacer así. Tenemos que tener una gran cantidad de reforzadores diferentes
para evitar que, pues, lógicamente pierdan su fuerza, pierdan su importancia. Entonces, es preferible los reforzadores, pues, no materiales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues, eso hace que la persona se acostumbre a que hizo su comportamiento, a ver mi premio. Extiende la mano. Comportamiento, premio. Comportamiento, premio. Pues entonces, pues, si estamos hablando de que siempre son objetos materiales, pues entonces eso nos sale muy costoso, ¿sí? Y pues lógicamente otras de las características importantes que nos plantea Skinner es de que el reforzador se entrega solamente cuando la conducta deseada ocurre. Si no se presenta la conducta deseada, pues ¿para qué vamos a reforzar? No necesitamos reforzar en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de la teoría de Skinner. Y con esto lo que pretendemos es modificar comportamiento. Miren lo siguiente que les quiero mostrar a ustedes ahorita. Permítanme, les voy a mostrar esta imagen. Miren lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Aquí estamos hablando de la consecuencia. ¿Están viendo mi imagen? Sí, señor. Bueno, Sí, Sí, señor. señor. miren Sí, señor. esto. Ok, miren Sí, esto. señor. Gracias, miren. Aquí decimos el reforzamiento positivo. ¿Qué es lo que se hace? Incrementar la conducta. Premiamos a nuestro hijo viendo una película que le gusta. ¿Pero por qué? Porque tuvo una conducta que yo esperaba, ¿sí? ¿Cuál es la contingencia? La relación entre la conducta y la consecuencia es una contingencia positiva. Damos algo, ¿sí? Ya, Luis Carlos, ya te doy la palabra. Entonces, le damos algo a la persona porque se comportó bien, ¿sí? Entonces, le damos ese reforzamiento positivo. Ahora, aquí fíjense que estamos dando, ¿sí? Aquí decimos que hay un castigo, que es un estímulo aversivo para disminuir la conducta, ¿sí? Entonces, para que a mí no me grite mi papá, entonces yo no me voy a portar mal, ¿sí? Entonces, para evitar ese castigo, entonces yo lo que voy a hacer es portarme bien, ¿sí? Entonces, ese estímulo aversivo yo lo evito, ¿sí? Evitar gritar al hijo, en este caso. No, ya yo no he llegado. No tengo clases virtuales. Las estudiantes. Micrófono, por favor. En el castigo negativo, Malo. A esta hora se pone tan malo. por favor, Camila y Javier tienen el micrófono prendido. alguien tiene el micrófono activo y entonces no, y si se pone a conversar, pues lógicamente no nos deja continuar. ¿Sí? Mira lo que yo les decía, que en el reforzamiento negativo, para incrementar una conducta, por haberse portado bien, recojo yo los juguetes. ¿Ven? Entonces, ahí estamos nosotros como generando ese tipo de consecuencias positivas para la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es que antes la persona tenía que estar, o el niño en este caso, tenía que estar recogiendo todas las veces los juguetes. Otro ejemplo, o sea, como tú no me quisiste colaborar con cuidar a tu hermano menor, entonces, como a ti no te gusta lavar la loza, pues entonces vas a tener que lavar la loza. Entonces, en la semana siguiente, él me ayudó a cuidar al hermano menor. Entonces, como ya me ayudó a cuidar al hermano menor, entonces ya, tranquilo, ya no tienes que lavar la loza o sacar la basura, no sé, ¿sí? O sacar a pasear el perro, porque le quité esa consecuencia negativa que él tenía.
Bien. Ahora, en estos aspectos de Skinner, pues hay que trabajar unos programas de reforzamiento, que ya los vamos a ver. Luz Carlos, su merced quería preguntar algo, cuénteme por favor. Profe, una pregunta. O sea, lo que yo entiendo es que cuando uno tiene una conducta negativa, la conducta negativa se va como pasando o se puede llegar a una conducta positiva. Mi pregunta es, si uno es la conducta positiva de tanto, digamos, de tantos reconocimientos o de tantas cosas por estar tan bien, puede llegar un momento en que esa conducta positiva llegue a pasar como una conducta negativa o seguirá siendo una conducta positiva. ¿A qué me refiero? Digamos, yo soy bueno ¿en qué? Un ejemplo, digamos, en una clase. ¿Sí? Sí. Todos los días tengo algún reconocimiento porque estoy haciendo o sea, digamos, sí, pero va a llegar un momento en que, digamos, yo como persona me voy a creer más que los demás. En ese momento, esa conducta ya no pasa, ya no queda siendo positiva, sino negativa. Ah, ok, ya le comprendo. Cuando la persona pues pierde como la humildad y se pone todo sobrado, sí, claro, puede suceder. Puede suceder de que la persona pues simplemente con todos estos beneficios que ha tenido, con toda esta conducta que ha tenido, y que lo felicitan y que lo ensalzan, lo colocan en el pedestal, entonces la persona pierde la humildad y ya pues, se considera intocable, ¿no? Pues lógicamente eso se convierte en un entorno laboral, se convierte en algo negativo, porque genera entonces envidia, malversación en cada uno de los trabajadores, porque no, pues el señor es el intocable y entonces ya no se le puede decir nada y mire la actitud tan pedante que utiliza, que se pone. Entonces, pues lógicamente ese comportamiento que, pues digamos que yo lo estoy felicitando porque es productivo, yo le estoy reconociendo su trabajo porque es productivo y lo felicito y le doy una semana de vacaciones y le doy un premio para que se vaya para San Andrés. O sea, realmente reconozco que ayuda muchísimo a la empresa, ¿sí? Pero, pues resulta que el hombre, pues como que se le subió, pues como el poder o se le subió, pues toda eh, toda esa situación que él está recibiendo, que se convirtió en una persona supremamente odiosa. Si yo me estoy dando cuenta de eso, y creo que a eso se refería Luis Carlos, pues claro que se convierte en algo negativo. Y si yo me estoy dando cuenta de eso, pues lo que yo tengo que hacer es llamarlo al orden y decirle pues, de que pues, no tenía por qué reaccionar de esa manera. Por el contrario, tiene que pues, reconocer que es una persona muy comprometida, pero que se está comportando ahorita de una manera muy negativa, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que empezar a trabajar lo que es la extinción, ¿sí? Dejar de reforzarlo, dejar de felicitarlo, porque necesitamos que se normalice nuevamente, que vuelva a ser una persona tranquila, sencilla, cordial, porque es que se le subieron los humos a esta persona y pues generó un mal ambiente. Entonces, claro que tiende a ser negativo, porque esta persona no supo manejar, digámoslo así, entre comillas, la fama, no lo supo hacer. Entonces, pues realmente eso no está bien manejado por parte de él. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe, o sea que o sea, hay que mirar qué tanto reforzadores uno le da a la persona y puede pasar de un positivo a un negativo o una extinción o en otros casos a la omisión, es lo que yo le entiendo. O sea, puede uno
si es muy positivo, digamos, en el tema laboral, ya uno se cree, mejor dicho, el que se las sabe todas, el intocable, como te digo. Sí, correcto, correcto. Uno va a pasar de positivo a negativo. Y va a llegar un momento en que de negativo va a pasar a extinción. Si entendí bien. Sí, Pero depende también como tal de la actitud como tal de las otras personas, ¿no? Pues es que lo que yo le entiendo a Luis Carlos es de que a esta persona se le subieron pues todo, o sea, la persona es supremamente odiosa, ¿no? Creo que eso fue lo que te entendí. Sí, o sea, de tanto reforzador positivo que se le dio a la persona, ya se cree lo que el profesor dijo, una persona intocable. O sea, no se le puede decir nada porque se la sabe todas de la empresa y, mejor dicho, cosa impresionante. Entonces, lo que quería saber, si se podía cambiar los tipos, o sea, de positivo a negativo, de negativo o de positivo a extinción o de positivo a omisión, que es lo que el profesor acaba de informar, de que sí se puede por el tema de la persona. Claro que se puede, precisamente porque es que resulta que la persona no supo manejar, pues, como todo este tipo de felicitaciones y se le subió pues, o sea, se cree, pues, el chacho y, pues, entonces ya se comporta de una manera odiosa. Digamos, cuando tú decías de que eso depende de la actitud de las otras personas, pues me parece que tal cual como lo está planteando Luis, es algo pues que a la gente no le gusta, a la gente no le gustaría tener ese tipo de compañero que en donde está totalmente presumido, que no se lo aguanta absolutamente nadie, y bueno, no es la idea, ¿no? No, sí, sino que yo digo que igualmente, aunque cambie la persona como tal, igualmente va a seguir teniendo ese precedente. Y no le va a cambiar, digamos, es muy difícil, o pues yo no sé, pienso yo. Dilo. Es que todo depende, o sea, desde mi punto de vista, todo depende es de la forma de que tanto reforzadores se le esté dando a la persona. Porque, digamos, hay empresas o casos donde no, pues que siempre es la misma persona, o sea, está haciendo bien el trabajo y todo. Pero aparte de él, hay más personas. Él no es el único al que se le tiene que dar el reconocimiento. Entonces, me imagino que eso debe ser como la distribución de los reforzadores, como para todos los empleados, no solo para uno. ¿Sí es así, profe? Claro, de hecho, si su merced es la persona que trabaja en talento humano y le gusta como felicitar a las personas, reforzar el trabajo de las personas, lo que yo estaba mencionando ahorita es, y lo estaba explicando, es de que tengo que tener una gran cantidad de diferentes de reforzamientos, no solamente materiales, sino también sociales, de tiempo. Entonces, ahí lo que yo trato de hacer siempre es tener una gran cantidad de reforzadores y estar pendiente de cada uno de los comportamientos de los trabajadores, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no siempre se esté calificando o premiando, perdón, la puntualidad. Entonces yo a la persona que llega puntual lo felicito, ¿sí? A la persona que mantiene su escritorio organizado lo felicito, ¿sí? A la persona que es muy cordial y es muy amable lo felicito. A la persona que llega en buena presentación personal también. A la persona que cumple con sus metas también lo felicito. Entonces tengo que tener una gran cantidad de opciones para premiar, para reforzar a la gente, de tal manera que eso me permite a mí que no sea siempre el mismo al que yo esté felicitando y reforzando. En últimas, porque entonces estoy diciendo de que él es el único que tiene derecho a ser felicitado porque siempre se le premia a lo que él hace. No, hay que tener otros puntos de vista, otro tipo de conducta que yo espero que tengan los demás trabajadores, ¿sí? Entonces, yo voy a premiar porque la persona saluda.
yo voy a premiar porque atiende bien a los clientes. Yo voy a premiar a las personas que, como les decía, tienen organizadas, o sea, hay muchas cosas por las cuales yo puedo estar generando todo este tipo de refuerzos, ¿sí? Y como les decía, cada persona, no a todos les gusta que los premiemos de la misma manera. Hay que mirar un poco ese nivel motivacional, hay que mirar un poco el interés que tiene cada uno de nuestros trabajadores, ¿sí? Qué es lo que lo incentiva, qué es lo que le gusta. A mí me gusta mucho más que me manden a pasear, o me gusta que me den el dinero, o me gusta que me inviten con mi familia a un fin de semana a un parque de recreación. No sé, o sea, eso ya depende de las estrategias que utilizan las personas de talento humano, del recurso humano, para felicitar a la gente, para premiar a la gente. Entonces, de tal manera que no pase eso que su merced está diciendo Luis Carlos, porque eso, pues si siempre es él el que se le refuerza, el que se le premia, pues eso va a generar un mal ambiente, un mal sabor en el ambiente laboral. Entonces, pues eso es lo que se quiere evitar. O sea, yo no puedo estar generando eso porque en vez de mejorar el clima laboral, lo que estoy generando es un clima laboral inadecuado. Entonces, pues eso no está bien. O sea, qué pena, profe, lo interrumpo. O sea, sería como buscar las opciones no enfocado en un solo punto, sino en diferentes puntos para que no sea solo una persona la que va a estar felicitada, Claro, sino varias personas. Claro, claro que sí. Mire que esto lo utilizan mucho en diferentes empresas y en el contexto académico, en el contexto del colegio, ¿no? Lo utilizan mucho las profesoras, en donde tienen tienen como un cuadrito en donde pues hay los diferentes niños que son reconocidos por ciertos tipos de comportamiento y varían, ¿no? Cada semana se cambia la foto del niño que tuvo, pero todo el mundo es premiado, todo el mundo es reconocido, porque lo que se quiere es incrementar las conductas positivas de las personas, ¿sí? Que sean cordiales, que sean atentas, que sean puntuales, que sean aseadas, que sean respetuosas, que tengan hablando de los niños, de que tengan una buena presentación personal, que los cuadernos o los útiles escolares estén bonitos, que no estén dobladas las hojas, que es el niño más colaborador, que es el niño más cordial, más caballeroso, más atento. Hay muchas cosas por las cuales yo puedo empezar a generar un tipo de refuerzos y cambian, ¿no? Entonces, no se va a quedar ningún niño, hablando de los pequeños, fuera de los programas de refuerzo porque por alguna conducta lo estoy felicitando, por algo que está haciendo él lo estoy felicitando. Entonces, ¿qué pasa con estos pequeños? Los niños se van a sentir supremamente bien, se van a sentir muy contentos porque uno está reconociendo que él está haciendo las cosas bien. Entonces, allí estamos viendo esa parte. No sé si me hago entender, Luis Carlos y compañeros. ¿Sí o no? Sí, profe. Pensé que Sí, me había profe, quedado sí, solo, señor. pensé que había hablado para nadie porque no me respondían. Bueno, Sí. ok, entonces eso es lo que nos está planteando Skinner. Ahora, tenemos que mirar rápidamente los programas de reforzamiento, ¿sí? Tengamos en cuenta dos cosas cuando hablamos de programas de reforzamiento. Hay un programa de reforzamiento de razón fija y razón variable, ¿sí? Tengan en cuenta esto, por favor, porque pues, con esto se trabaja muchísimo a nivel empresarial. Programa de razón fija y razón variable. Cuando hablamos de razón, hablamos del número de respuestas
razón fija y razón variable, hablamos de respuestas, número de respuestas. Cuando hablamos de programas de intervalo fijo e intervalo variable, hablamos de tiempo. Repito, cuando hablamos de programas de razón fija o variable, estamos hablando de número de respuestas. Cuando estamos hablando de programas de intervalo fijo o variable, estamos hablando de tiempo. Y ya se los voy a explicar. Porque, pues, lógicamente, pues, necesito que lo comprendan bien. ¿Sí? Vamos a ver esto. Esperen que los comparto a ustedes. Un momento, porque no sé. Bueno, ahora sí. Miren, acá estamos hablando de lo que yo les comentaba ahorita de los programas de reforzamiento. Aquí estamos hablando de el programa de intervalo fijo. Acuérdense que esto es tiempo. Acuérdense que intervalo variable también es tiempo. Cuando hablamos de razón fija, hablamos de respuestas. Razón variable también de respuestas. Entonces, definición de intervalo fijo. Reforzamiento predecible basado en intervalos de tiempos establecidos. Definición de intervalo variable. Reforzamiento impredecible basado en intervalos de tiempo cambiantes. Fíjense que cuando hablamos de cambiante estamos hablando de intervalo variable, porque cambian. Cuando estamos hablando de intervalos de tiempos establecidos, estamos hablando de algo fijo. Todo esto es intervalo fijo y variable en cuanto a el tiempo. Razón fija, acuérdense que es la respuesta. Reforzamiento predecible basado en un número establecido de respuestas. Razón variable, reforzamiento impredecible basado en el número variable de respuesta. ¿Qué ejemplo nos dan acá? El ejemplo para intervalo fijo, reforzar la primera respuesta correcta después de un intervalo de 5 minutos. Fíjense que estamos hablando de tiempo. Acá entonces sería intervalo fijo 5, porque es 5 minutos. ¿Sí? Entonces, pasan los 5 minutos y se presenta la primera conducta correcta y pasando a los 5 minutos lo premian. ¿Sí? Por eso se llama programas de refuerzo. ¿Sí? La respuesta es tasa de respuestas incrementada por la inminente aparición del refuerzo. Entonces acá la respuesta se incrementa. Volvemos a hablar del intervalo fijo. Entonces en este caso sería intervalo fijo 5, porque es 5 minutos. Yo soy el que establezco
¿Cuánto tiempo es? Puede ser intervalo fijo 15 días, 5 días, lo que sea. Estamos hablando siempre de tiempo, ¿no? Acá, en esta parte, en el intervalo fijo de tiempo, ¿sí? Se podría colocar la mensualidad que yo recibo de mi trabajo, el pago del salario, ¿no? Intervalo fijo. Aquí no estoy mirando la respuesta, simplemente llevo ya trabajando en la empresa, entonces a mí me pagan cada 30 días o cada 15 días. Entonces ahí sería el intervalo fijo 15, que recibo mi salario, o mi intervalo fijo 30, que también recibo mi salario, ¿sí? Entonces, acá, cuando hablamos nosotros del salario, es lo que nos pagan a nosotros cada vez que trabajamos 30 días o 15 días y nos pagan nuestro salario. Acá no estamos mirando si cumplió con las tareas o no, que es, ya vamos a mirar cuándo se presenta eso. En el intervalo variable dice que reforzar la primera respuesta correcta después de 5 minutos, luego al cabo de 7 minutos, luego al cabo de 2 minutos, luego al cabo de 8 minutos. Como su nombre lo indica, es variable, ¿sí? Entonces, esta es muy buena porque es impredecible cuándo se le va a reforzar. La tasa de respuesta lenta y estable, o sea, no se disminuye, ¿sí? Pausa muy breve del reforzamiento. Entonces, acá lo que hablamos nosotros con este ejemplo es de que yo lo puedo premiar o reforzar en el tiempo que yo considere. Resulta que se cumplió su meta, entonces yo lo felicité y le dije, salga temprano, ¿sí? Entonces, porque como cumplió eso, entonces ya después de que cumplió eso, a los 5 minutos le dije, puedes salir a tomar un break, ¿sí? Entonces, volvió a comportarse muy bien con su tarea en el trabajo, pero entonces ya no lo premio a los 5 minutos, sino a los 10 minutos, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo logro es de que la persona mantenga su conducta. Y yo soy el que manejo el tiempo, ¿ven? Y luego volvió a comportarse bien, pero entonces ya no lo felicito ni a los 5 minutos, ni a los 7 minutos, sino a los 15 minutos, ¿sí? Pero ya logré que se comportara bien. Entonces ahí lo mantengo muy comprometido con su tarea. Esos son los programas de intervalo fijo y variable. Cuando hablamos de intervalo, estamos hablando con respecto a ¿qué? ¿Al qué? Al tiempo. Al tiempo. Correcto, correcto, al tiempo. Perfecto, al tiempo. Ahora, si nos metemos ahora con los programas de reforzamiento de razón fija o razón variable, hacemos referencia al número de respuesta. La definición es la siguiente. Programa de razón fija. Reforzamiento predecible basado en el número establecido de respuestas. Reforzamiento, como ejemplo, cada 10 respuestas correctas. Yo le digo a mi trabajador, usted me tiene que traer 10 pantalones bien confeccionados, bien terminados, y le pago. El programa de razón fija es 10. ¿10 qué? 10 pantalones. ¿Sí? Digamos que eso sería como la respuesta correcta. Traer bien terminaditos, bien diseñados, bien bonitos los 10 pantalones. ¿Sí? Entonces, llega el trabajador a mi oficina y me trae 8. Ay, mire, jefe, le traje 8. Bueno, sí, pero faltan 2. Pues, premienme con estos 8. No. Usted, yo le digo que me tenía que traer 10 pantalones bien terminados, no 8. ¿Sí? Entonces no lo puedo premiar. ¿Sí? Traiga los 10, completicos, y ahí sí. ¿No? Entonces, el programa de razón fija 10 es porque lo voy a premiar
cada vez que me cumple con las metas. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros que la tasa de respuesta alta pausa después del reforzamiento. Digamos que esto es lo negativo de este programa de razón fija, porque me trajo los 10 pantalones y lo premié, ¿sí? Le dije, listo, acá está su bonificación de 200,000 pesos. Entonces él puede, pues, de pronto empezar a trabajar nuevamente a los 3 días, ¿sí? Entonces como que la productividad se va, ¿sí? Porque ya lo premié, ya lo felicité, ya le dije que está muy bien y le di sus 200,000 pesos. Entonces, el reforzamiento se da, en este caso, cada 10 respuestas correctas. Este ejemplo de 10 respuestas correctas, ustedes lo pueden modificar, ¿no? Puede ser un programa de razón fija 15 o un programa de razón fija 5 o un programa de razón fija 30, lo que sea. ¿Sí? Acá el ejemplo es un programa de reforzamiento de 10 respuestas correctas. ¿Sí, Luis? Señor. Profe, una pregunta, según lo que entiendo, bueno, la razón fija, que es el número Sí. o la cantidad, pero si eso se combina con un intervalo de variable. ¿Con esto? No, sí. Digamos, yo le doy, digamos, una hora. Le digo, en una hora me tiene que hacer 30 pantalones. O sea, o sea, se pueden unir el intervalo con la razón. O... Preferiblemente no, porque pues, primero uno se volvería, porque pues, uno no está trabajando con un solo empleado, uno trabaja con una gran cantidad, ¿no? Por eso, digamos, yo tengo una empresa de confección y son Sí. 30 empleados. Sí. Entonces les pongo una meta. Digamos, la meta de hoy va a ser 300 pantalones. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les estoy poniendo el número y o sea, les estoy poniendo la respuesta y el tiempo. O sea, hay... ¿Cómo sería ese ejemplo que usted está dando, Luis Carlos? Sí, o sea, le estoy poniendo el intervalo que es el tiempo, que es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tienen que cumplir una meta que son, digamos, 600 pantalones. Bueno, 300, perdón, 200, 300 pantalones. Oiga, entre ¿qué 30 negrero usted, Luis Carlos, como jefe, no? Oiga, tenaz. No. ¿Qué negrero? Entonces, no, pues así se le desmotivan, la verdad. Sí, o sea, porque es que, o sea, conozco empresas que son así, o sea, les dan el tiempo y les dan la cantidad de lo que tienen que hacer. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, claro. Pero me parece que ahí el énfasis, o sea, si usted le coloca un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde para que trabaje, ¿sí? Porque ese es el horario normal de trabajo, por decir algo. Sí. Y usted le está exigiendo 300 pantalones, ¿no? La cuestión es, usted le da, es decir, si ellos... Sí, obviamente, si me cumplen, digamos, si cumplien la meta, que es los 300, la meta, pues obviamente se les va a dar como un incentivo. Ok, ¿sí? pero es que su merced entonces ahí está trabajando razón fija 300, razón fija 300, que es la meta que usted les colocó, independientemente del horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No, ahí lo importante es, porque si ellos le llegan allá a las 5 de la tarde y le traen 250, ¿usted le paga o le da su bonificación o no? Usted dijo 300, le llevaron Sí. 250, entonces, ¿les va a pagar o no les va a pagar?
¿Ve? Entonces ahí usted estaría incumpliendo y los estaría desmotivando, ¿no? Entonces, más bien, cuando se habla de eso que su merced está diciendo, Luis Carlos, ya te doy la palabra, Alejandra, cuando su merced está hablando de ese ejemplo de combinar, podría ser entonces en ese horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde con un programa de razón variable, ¿sí? Usted va a trabajar en este horario y tráigame los pantalones que pueda hacer en el día de hoy. Entonces, me trajo 15. Ah, bueno, entonces le pago esos 15. ¿Sí? Digamos que eso lo podemos hacer por semanas. Entonces, en ese tiempo, hoy usted me trajo 15. Usted me trajo 15 pantalones, entonces se los pagué. Al día siguiente, en el mismo horario, usted me trajo 20 y se los pagué. Al día siguiente me trajo 5 y se los pagué. Pero lógicamente, yo voy a pagar con base en lo que haga. En lo que haga. O sea, no puede ser el mismo premio si yo le doy 500,000 pesos cuando me trae 5 pantalones y cuando me trae 30 pantalones. O sea, no sería beneficioso para mí como empresario, porque pues simplemente le estoy dando la misma cantidad de plata cuando no se está esforzando lo suficiente. Entonces, en los programas de razón fija y de razón variable, estamos manejando las respuestas que yo quiero que ellos tengan, ¿no? Entonces, tráigame 10 pantalones bien terminados, se los pago, ¿sí? Pero si yo estoy utilizando un programa de razón variable, entonces yo varío acá. Reforzamiento de la 10ª respuesta correcta, después de la 7ª, luego de la 9ª, luego de la... Entonces, yo refuerzo de una manera variable con el número de zapatillas, de pantalones, de camisas, de muñecos bien terminados, lo que sea. Pero entonces la idea es de que acá estoy manejando el programa de razón fija, que es respuestas, y razón variable, que también son respuestas. ¿Qué pasa con la respuesta con esta razón variable? La tasa de respuesta es muy alta, pausa pequeña después del reforzamiento. ¿Por qué? Pues porque con esta y con esta yo soy el que controlo la situación, porque yo premio, refuerzo, felicito cada vez que yo considere. Digamos, se portó bien, entonces hoy no lo felicité. Al día siguiente se portó bien, lo felicité y así sucesivamente. Entonces yo manejo la razón variable y manejo el intervalo variable. Sí, Alejandra, ¿qué me quieres comentar? Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo mi compañero, o sea, sí se puede hacer como mezclar los reforzamientos. Entonces ahí sería la razón fija con el intervalo variable, con lo que el ejemplo que nos estaba dando Luis, ¿sí? Entonces yo puedo decirles, hagan tantos pantalones en este término de tiempo, ya si hacen más o si hacen menos, pues ya es cuestión mía si los premio o no los premio. Ah, ok, ya te comprendo. Utilizando la razón fija con el intervalo variable. Pero ahí entonces, la razón fija es que tú colocas la meta o le estás colocando la meta que tienen que cumplir. Entonces, ¿cómo estarías combinando el intervalo variable y la razón fija? Es que esa parte no la comprendí, Alejandra. Ok, en la razón fija, o sea, pues yo ya estoy poniendo es el tiempo, ¿sí? No. Perdón, en la variable. A ver. Y en la fija, la cantidad. A ver, ¿cómo sería? Explícamelo, por favor. Así como tú lo estás entendiendo, explícalo, por favor. Ok, en la razón fija pongo la cantidad, ¿sí? O sea, razón fija 20. Sí, 20. 20 zapatillas. ¿Listo? Sí. Razón Y en la fija, razón 20.
Y en la razón variable, el tiempo. No, 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 no. Tú no puedes colocar en la razón variable el tiempo. La cantidad, ¿sí? No, por eso te digo. No, recuerda que la razón es No, la se cantidad. equivocó. Se equivocó, es el Y el intervalo intervalo es variable. el tiempo. Sí, Lo que correcto. ibas a decir es el intervalo variable. Sí, sí, sí. Exacto. Ok, entonces retomemos. La razón fija es 20, razón fija 20, que es 20 zapatillas. Listo. Sigue, Alejandro. Bueno, y el intervalo variable, pues Ajá. ya es el tiempo que se le va a dar para que me entregue los 20. Pero yo lo puedo, o sea, yo, digamos, si ellos dicen, si lo terminan antes o se lo terminan después, igual pues les voy a dar el incentivo. Lo terminan antes. Es que no O sea, sé cómo. si los 20 los terminan en los 5 o 10 o 20 minutos o que yo les dé a Ajá. ellos, entonces Ok. igual los voy a premiar. Acuérdate que el producto que se entregue tiene que estar correctamente terminado. Exacto. Pero lo Pues, puedo variar así. claro, lo primero que tú tienes que hacer es, bueno, sí, es muy válido y es viable que tú, es decir, lo que tú estás planteando puede ser, pero tú tienes que cerciorarte, independientemente si es un intervalo variable o 5 o 10 o 15 o 20, tú tienes que tener en cuenta que tu producto, que el producto que te entreguen tenga calidad, ¿sí? Que sea bueno, que pase el control de calidad, que sea Claro, digamos, aceptado. Entonces, sí, porque tú no puedes decirles, ah, listo, como me lo entregaron en el intervalo variable, como me lo entregaron 5 a los 15 minutos, los 20 zapatos o zapatillas, entonces tenga. Y luego yo me doy cuenta que me entregaron 20 zapatillas, pero muy mal terminadas, sí, ¿no? claro, digamos que ya en el intervalo variable yo voy a poner bien la meta de cómo me los tienen que entregar, porque pues tienen que estar en su término pulido, Adecuado, ¿sí? O adecuado, adecuado, sí, con exacto. calidad. Sí, Sí, señor. exactamente. Eh, pero eh, hasta que tú no revises, tú no puedes premiar. Entonces, ahí el programa de razón fija 20 zapatillas, entonces, pues no te va a funcionar, porque hasta cuando tú no revises eso no vas a premiar. Y acuérdate que lo que se establece es de que la persona se sienta motivada porque recibió su beneficio. Y si yo se lo estoy demorando, entonces ya deja de ser un programa de razón fija 20. Porque lo que O pasa sea, es que la razón fija 20 es, me entregaste las zapatillas, las reviso, ¿están bien? Tenga. Porque es que hay un control de calidad durante todo ese proceso. Cuando ya me llegan a mí, esas 20 zapatillas, es porque ha pasado cada filtro del control de calidad. ¿Sí? Cuando ya me llegan a Ok. mí las 20 zapatillas terminadas con calidad, les pago. ¿Sí? Si no, pues no. Si resulta que la máquina no permite que pase una zapatilla con un rayón, la devuelve. ¿Sí? Entonces, normalmente, por lo general, lo que se trabaja es los programas de razón fija con los programas de razón variable o los programas de intervalo fijo con los programas de intervalo variable. o Ok, ¿Sí, sea, no María se o sea, puede, Alejandra? digamos que ahí no se podrían combinar lo que, intervalos con razones. Es eso es lo que, o bastante. sea, lo que yo entiendo, profe, es que, digamos, la razón es porque se encuentra, o sea, ya está bien hecho el trabajo, Sí, pero el intervalo, o sea, al unirlo con el intervalo de variable, no se puede, ya que tiene que pasar. Y el intervalo variable tiene que pasar un límite de minutos o de tiempo, sí, un límite de minutos para dar el incentivo al personal. Es por eso que pierde el intervalo variable cuando hay una razón fija. ¿Sí es así, profe? Sí. sí, claro. Para mí no se puede Ok, combinar. No se ok. puede combinar. Ah, listo, perfecto. Ah, Gracias. eso era lo que... Listo, gracias, profe.
María Fernanda, ¿qué quieres comentar? No, pues era algo que iba a comentar como antes después de que mi compañera realizó como la intervención con respecto al tema de por qué, bueno, el tema de que no, digamos, no importaba de pronto la cantidad, sino que se le entregara en el tiempo determinado. Yo lo veía más por el lado de que como que el refuerzo pierde la calidad, no sé, sí, el reforzamiento, porque digamos, es diferente lastimosamente, ya digamos, devolviéndonos al condicionamiento, que a ti te digan, no, pues... Si quieres, entrégame 20 pantalones pues digamos, como llegando al ejemplo, pero digamos si no le pongo como ciertas, no sé, como Exigencias, límites o como objetivos, exigencias. exacto, entonces digamos que no va a ser el mismo resultado que yo Claro, deseo. no, Ya, claro. sí, sí, Acuérdense de que si estamos hablando de una empresa, normalmente lo que la empresa siempre quiere es progresar, siempre quiere que sea reconocida como la mejor en lo que hace. Y si en mis procesos de calidad no están bien manejados, pues seguramente lo que yo venda va a estar de mala calidad. Y cuando yo vendo cosas de mala calidad, pues los clientes se van a quejar, me lo van a devolver, van a exigir que le devuelvan el dinero, ¿sí? Y van a hacer voz a voz para que no compren mis productos porque salen malos. Entonces, acá lo que se pretende es, con estos programas de reforzamiento, es, primero que todo, voy a capacitar a mi gente, voy a capacitarlos para que manejen muy bien las máquinas, para que manejen muy bien el material, los productos, para que sepan cuál es el proceso y se les dice qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Cuando ya se logra toda esa capacitación, porque los trabajadores tienen que tener como esa posibilidad de que se les haga unos procesos de inducción, de capacitación, para que se les entrene muy bien, y una vez ya están duchos en el tema, entonces yo ya digo, listo, entonces vamos, ustedes los que están acá fueron los seleccionados para que trabajen en esto. Entonces, vamos a manejar una serie de beneficios, de premios, de reconocimientos, de acuerdo a, entonces yo ya lo manejo con respecto al tiempo y con respecto a el número de respuestas que yo quiero que den los trabajadores. ¿Ok? Bien. Siempre me queda algo pendiente con ustedes, Olga. Espera un momentico que aquí hay 4 chats. Cuando vayamos a utilizar el chat de Zoom, por favor, que sea para temas digamos, de la clase como tal. No, discúlpenme lo que les voy a decir, no es como para socializar, no, porque pues yo reviso los chats y si de pronto hay comentarios pues, que no son al lugar, pues lo que hacemos es de pronto perder un poco de tiempo. Entonces, que sean más que todo para si hay alguna pregunta y no tiene audio o que no entendió, entonces si no tiene audio, entonces yo veo que alguien colocó algo en el chat de Zoom, entonces yo lo reviso. Es que resulta que Diana Ardila no comprendió y me está preguntando por el chat. Bueno, entonces yo hago la pregunta o leo la pregunta que Diana hizo, entonces ya la respondo. Bien. Muchachos, es claro los programas de reforzamiento que nos plantea Skinner, ¿sí? Skinner, como lo hablábamos hace un momentico, pues trabajó con estos programas de reforzamiento con las raticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las ratas las colocaba él en las cajas de Skinner, entonces había una serie de conductas que las raticas hacían al azar, entonces lo que yo quería, si yo soy Skinner, yo quiero que la ratica presione palanca, ¿sí? Entonces las ratas empiezan a caminar por la caja de Skinner, que es hagan de cuenta,
pues una caja con cierto tipo de medidas, entonces empiezan a caminar por allí las raticas y casualmente se acercaron a la palanca, la presionaron y entonces cuando presionan la palanca se activa un dispositivo que abre una puertica y por esa puertica sale una pelotica de comida. Entonces la rata aprendió por ensayo y error que cuando presionó la palanca obtuvo una pelotica de comida. La pelotica de comida es el refuerzo, ¿sí? Entonces, luego la ratica volvió a oprimir y nuevamente obtuvo la pelotica de comida. Este programa es un programa de reforzamiento continuo. ¿Por qué? Porque la ratica oprimía palanca y se le da la comida. Oprimía palanca y se le da la comida. Fíjense que es lo que nos está planteando Skinner con la conducta y la consecuencia. Entonces, ese reforzamiento continuo, pues entonces hizo que la ratica ya presionara más rápidamente la palanca. Y recuerden que cuando hablábamos nosotros de Iván Pavlov, hablamos de que los perritos tenían que estar deprivados de alimento. Lo mismo tenía que estar la ratica. Cuando la colocaba en la caja de Skinner, la ratica tenía que tener mucha hambre. ¿Sí? Tenía que tener hambre para que pudiera trabajar en la caja de Skinner. ¿Sí? Porque si la ratica no tiene hambre, pues se queda acicalándose, rascándose, durmiendo, haciendo cualquier otra cosa y no se va a ir hacia donde está la palanca. ¿Ven? Y luego Skinner empezó a modificar pues, este programa de reforzamiento continuo y empezó a trabajarlos con los programas que acabamos de explicar, que yo les acabé de explicar, que es el programa de razón fija. Entonces, digamos que el programa de razón fija es, pues en el ejemplo de la ratica es que cada vez que la ratica presionaba 5 veces la palanca, se le daba la pelotita de comida. Entonces, ¿cuál era ahí? Programa de razón fija 5. ¿Sí? Ahora, quiero trabajar un programa de razón variable. Entonces, cada 3 presionadas de la palanca, le refuerzo. ¿Sí? Y ya después ya no cada 3, sino cada 6, y le refuerzo. ¿Sí? Entonces, esos programas de razón variable hacen de que la conducta se mantenga porque pues, ellos, la ratica en este caso, no saben en qué momento yo la voy a premiar. ¿Sí? Ahora, si empezamos a trabajar los programas de intervalo fijo o intervalo variable, entonces también resulta que la ratica presionó la palanca, pero no le di comida. Pero luego de 3 minutos le di la comida. ¿Sí? Y la ratica va a presionar palanca, pero no recibe la comida. Nuevamente llegan los 3 minutos y se le da la comida. ¿Sí? Entonces, aquí estamos manejándose el tiempo. Luego, le variamos el intervalo fijo a un intervalo variable, entonces también voy a lograr que la conducta se mantenga. Que se mantenga de una manera mucho más estable y permanente. ¿Por qué? Pues porque yo lo que estoy haciendo con la ratica es de que le manejo el tiempo. La rata presiona palanca, pero entonces yo la premio cada minuto y luego cada 3 minutos. Entonces la ratica no sabe por qué la estoy premiando. ¿Sí? Simplemente la ratica está presionando palanca y pues yo hago que se mantenga esa conducta de presionar palanca. Es lo mismo que uno trabaja, que fueron los ejemplos que vimos anteriormente, lo que uno trabaja con los empleados de las empresas. Es exactamente lo mismo. No con raticas, sino con personas, lógicamente. Bueno, a ver, Alejandra, quiero pedirte un favor para mañana. Señor, claro. Ahí en la plataforma hay un tema de comportamiento organizacional. Ahí hay un artículo, mira, y mañana
por favor, nos ayudas con la socialización de ese artículo de comportamiento organizacional. Y mañana vamos a terminar de hablar de estas teorías del aprendizaje que tienen que ver con Albert Bandura para poder mirar un poco el aprendizaje social. ¿Listo? Ok, sí, señor. Ok. Muchachos, nos veremos mañana. Una feliz noche. Descansen. Hasta mañana. Chao. Chao, profe. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Mañana, compañeros. Hasta mañana, profe. Que estén bien. Feliz noche. El dedo arriba. Muy bien. Gracias por ese refuerzo, Jessica. Eso es un refuerzo. Ella me reforzó. Hasta mañana, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao.